Bueno, buenas tardes. Mm, Les doy la bienvenida a esta mesa de la Comisión de Cuerpo y Vestuario. Hoy lo que vamos a compartir son avances de artículos de investigación del futuro cuaderno que está en proceso, que el tópico principal tiene que ver con la articulación entre la moda, el diseño y la política, ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos a escuchar hoy son distintos avances eh, con distintos lineamientos de trabajos y perspectivas. En su mayoría son trabajos de tesis, ya algunos ya consolidados y otros en tesis de maestrías y de doctorados que se están haciendo, ¿no? Así que bueno, vamos a escuchar algunos de estos trabajos de investigación. Y, tienen 10 minutos para exponer, quienes quieran compartir pantalla, para contarnos de qué va a ir lo que luego van a poder leer más adelante en la publicación del cuaderno. Así que si quieren, eh, bueno, primero agradecerles que estén acá. Expone cada uno, cada una su trabajo y al final hacemos una ronda de preguntas y una puesta en común, si les parece. Bueno, si quieren arrancamos por Carolina Senzano. Les pido que se presenten brevemente, que aprovechen, tienen un máximo de 10 minutos. Les pido que respeten el tiempo, así todas pueden tener la misma posibilidad y el mismo tiempo de exposición, que se presenten brevemente y que nos cuenten. Bueno, Carolina Senzano, si querés, te escuchamos. Bueno, bueno, yo no tengo presentación visual, pero les voy contando. La presentación visual, después lo van a entender, prefiero hacerla con fotos de la producción de conocimiento que vamos a ir haciendo. Las que tengo son anteriores. Bueno, mi nombre es Carolina Senzano y la propuesta que hoy presento se titula Diseñar con el cuerpo en el territorio, experiencias proyectuales críticas hacia una práctica política del diseño en contextos indígenas. El artículo surge de una trayectoria de más de una década trabajando en territorios del nordeste argentino, que se darán cuenta por mi tonada, especialmente junto a comunidades wichí del impenetrable chaqueño, y propone una lectura del diseño como práctica política situada, encarnada y transformadora. Esa mirada se gestó en mi infancia chaqueña, donde el vínculo con lo indígena no era ni excepcional ni exótico, sino parte de un entramado cotidiano. Aquella experiencia forjó una sensibilidad territorial que más tarde encontró en el diseño una forma de expresión y en la práctica situada un modo de hacer memoria. El eje de trabajo no es una validación de una tesis académica, es importante enfocarnos en eso, sino el entrelazamiento de tres dimensiones que ya vengo articulando hace años. Una es la práctica territorial, otra es la docencia proyectual crítica, que hace más de 28 años vengo haciendo, y la gestión universitaria comprometida. Desde esta perspectiva, el diseño no es una técnica neutral ni una herramienta de resolución de problemas, sino que es una intervención en lo simbólico, en lo institucional y en las memorias materiales de los territorios. Este enfoque implica también asumir una postura crítica frente al folclorismo, a la apropiación cultural y a las formas de colonialismo epistémico que históricamente han atravesado las relaciones entre el diseño y los saberes originarios. Se supone una relación basada en la crianza mutua, y acá nos frenamos, porque es la crianza mutua que define Elvira Espejo Aica, una relación horizontal y efectiva entre saberes, cuerpos, territorios, que se transforman recíprocamente. La presencia del cuerpo en el territorio no es solo una metodología, en este caso, sino una epistemología encarnada, donde diseñar es también dejarse afectar y criarse con el otro. Por ahí, si ya tienen ese conocimiento de Elvira Espejo, conocen el concepto de crianza mutua. Bueno, propongo entonces pensar el territorio no como un escenario de aplicación, sino como un lugar de afectación y aprendizaje. En el trabajo con mujeres wichí, por ejemplo, el cuerpo es entendido como presencia.
escucha y disponibilidad. Por ahí después en la ronda de preguntas podemos ahondar en qué significan estas tres cuestiones. Se convierte entonces en una herramienta epistemológica. El diseño situado nace de ese cuerpo en el territorio, no del tablero ni de una planificación lineal de enseñanza proyectual. Por su parte, los estudiantes articulan con un lenguajes críticos de expresión y tampoco sale del tablero y es más complicado porque ellos se sumergen en experiencias proyectuales territoriales que desafían las propias concepciones del diseño que ya vienen trabajando. Entonces los confronta con otro tipo de saberes, formas de producción simbólica comunitaria y dinámicas profundamente distintas a las urbanas que ellos están acostumbrados. Esta vivencia enriquece su formación profesional, habilitándolos a actuar en contextos interculturales como los que caracterizan al norte argentino y gran parte de América Latina, y promueve esta práctica que es más ética, situada y transformadora. Ese era uno. El otro de los tópicos que se vienen trabajando acá es la docencia proyectual, que es abordada como un espacio de disrupción. En las aulas del NEA trabajamos desde los márgenes, desde los residuos de la industria algodonera, desde los residuos de la industria citrícola correntina, por ejemplo, con plantas consideradas plaga, de la cual se saca hilo, es súper riquísimo toda la situación de materialidad de los territorios, con materiales no legitimados también, ¿no? Entonces lo importante no es solo lo que se diseña, sino desde dónde se enuncia. Entonces es importante en la enseñanza proyectual en las aulas que los estudiantes no repliquen formas impuestas, sino que aprendan a leer su contexto, a formular preguntas incómodas, a diseñar desde la escucha, la duda, el conflicto. Entonces el aula se convierte aquí en un laboratorio de futuros posibles. Después también podemos ahondar en todas estas cuestiones que las nombro así rápido, pero son mucho más profundas de lo poco que se nombra. Bueno, en paralelo y como tercera instancia, ¿no? Tenemos la gestión universitaria, que muchas veces se desestima como mera administración. Bueno, aquí es leída como otro territorio proyectual. Gestionar implica decidir qué saberes se validan, qué vínculos se habilitan y qué proyectos se financian. En contextos como los nuestros, atravesados por una desigualdad estructural terrible y una herencia colonial, gestionar es también hacer política con el diseño. El proyecto de co-creación de Misión Nueva Pompeya, que a eso se refiere el proyecto en el cual estoy trabajando, Nueva Pompeya es un lugar del impenetrable chaqueño, como lo dije en un principio. Se propone trabajar en 2 años para generar producción de conocimiento, pero con estudiantes, docentes y artesanas wichí con una metodología completamente horizontal, como la de crianza mutua que les conté antes, que no es el comienzo de la historia, no es que la primera vez que se va a hacer es con esto, no, para nada, esto ya se viene haciendo y lo que se propone acá como gestión universitaria, como esta gestión proyectual universitaria, es su inflexión institucional. Supone la oportunidad de sistematizar una práctica que ya está en curso, de inscribirla en el campo académico sin desactivarla, de producir conocimientos situados sin neutralizar su potencia política. El trabajo se enmarca acá en el eje temático cuerpo y vestuario, en este coloquio con el que estamos trabajando, y dialoga con enfoques de coloniales, metodologías proyectuales críticas y propuestas de co-creación desde el sur. Hablamos de una coevolución cuando hablamos de crianza mutua, y en territorios como el Chaco, diseñar no es producir objetos solamente, es producir vínculos, sentido y comunidad. Y si esta práctica es incómoda, si desborda el canon, si tensiona lo instituido, es precisamente allí donde el diseño se vuelve político. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Perfecta con el tiempo, muchas gracias. Bueno, después vamos a
seguramente va a haber algunas preguntas. Bueno, escuchamos ahora a Hazael Valecillos. Sí, claro, con gusto. Voy a compartir pantalla. Buenas tardes, ante todo. Y muchísimas gracias por la invitación. Mi investigación se titula, o el artículo que estoy preparando para la publicación se titula Narrarse desde la diferencia, la búsqueda de la identidad en la narrativa gráfica como construcción performativa. Un momento, ahí está. Como lo había señalado Laura al comienzo de la conversación, esta investigación, la mía en particular, se integra en el marco de mi investigación doctoral, que gira alrededor de la diáspora venezolana. Para arrancar con una cifra, cerca de 8 millones de venezolanos han abandonado el país desde 2015, fundamentalmente distribuyéndose en los países vecinos, y esto hace que sea la mayor ola migratoria del país en toda su historia. Se ha convertido en una crisis de alcance regional, y lo que a mí me interesa es ver cómo esto ha repercutido particularmente en el diseño gráfico. Entonces, en un sentido amplio, mi búsqueda, que evidentemente no es solo individual, es escribir un capítulo de la historia del diseño gráfico de Venezuela, que todavía no se ha escrito y que debería escribirse, que es ese capítulo que se trata del diseño gráfico en la diáspora. Para ello, acotadamente, mi tesis aborda la narrativa gráfica, las autoras que han producido obras entre 2017 y 2023, particularmente en formato de fanzine y novela gráfica. La relación precisamente entre la experiencia diaspórica y la narrativa gráfica está enmarcada dentro de una larga tradición en el mundo del cómic. Disculpen si repito mucho narrativa gráfica, pero me parece el término que engloba mejor fanzine, novela gráfica, cómic, etcétera, etcétera. Eh, Está enmarcada dentro de esa tradición de cómic o narrativa gráfica y testimonio que arranca en los años 70, comienzo de los años 70, con Women's Comics, que es la primera obra en donde hay testimonios femeninos dentro de este tipo de producciones. Y sigue, yo he puesto algunos hitos que considero hitos en el marco de mi investigación, como la obra de David Dressler, en la que la autora de una manera bastante cruda narra la relación con su padre y el haber sido víctima de abuso de su padre. Persépolis, por supuesto. Virus Tropical, de la autora ecuatoriano-colombiana Power Paola, y Hierba. Las he puesto, es una línea temporal bastante arbitraria, pero les he puesto como ejemplos de diferentes niveles de testimonio y diferentes experiencias gráficas alrededor del testimonio. En este marco, particularmente para la publicación que estamos preparando, me centro en la autora Laura Guarisco, conocida como Guarisquín, dentro del mundo de la historieta y de la ilustración. Ella nace en Caracas en 1991 y hasta ahora tiene publicadas 5 obras. Acaba de ganar una residencia para desarrollar su sexta obra en México. Actualmente vive en Colombia, particularmente en Medellín. Su primera obra es una obra de carácter autobiográfico que se titula No me gustan las peceras. Luego viene una trilogía alrededor de las frutas. Cambur, que es la palabra que se utiliza en Venezuela para referirse al plátano, o sí, al plátano. La papaya, que en Venezuela recibe otro nombre, que es lechosa, y parchita, que es la palabra que se utiliza para referirse a al maracuyá. Finalmente, su novela gráfica publicada por Planeta, que se titula Nido. Estas son, como les digo, sus principales obras. Ahora bien, he tomado esta autora porque es una autora paradigmática de un movimiento mayor en el que se incluyen muchas otras autoras y que planeo abordar como parte de la tesis. Entonces, la primera pregunta que yo me hice fue cómo mirar el testimonio de esta autora, y un testimonio que en diferentes registros y en diferentes formatos se despliega a lo largo de su obra.
Y por supuesto es inevitable que la palabra identidad surja, pero la identidad es, como ustedes lo saben, es un término a veces bastante espinoso, entonces nosotros de inmediato partimos del paradigma no esencialista de la identidad para precisamente verlo más como una etiqueta, como lo define Appiah, como una etiqueta que va mutando, va sustituyéndose, y también nos interesa bastante porque su obra es autobiográfica, la definición que hace Arfush de la identidad como narrativización de sí. Además de ello, nos hemos apoyado con Durán y Fressler, que hablan, y precisamente así lleva el título, de el relato identitario como construcción performativa de la identidad, como ese constructo que se va desarrollando a lo largo de la obra y que gira alrededor de la identidad. También nos interesa, de nuevo con Arfush, la idea que ella tiene de subjetividad o el concepto que maneja de subjetividad situada, precisamente relacionado a experiencias traumáticas, como en nuestro caso es la diáspora, y además el entender la identidad como posicionalidad relacional, es decir, como una posición que se define por la relación con los otros. Y en este punto me gustaría hacer la primera referencia a la obra de Laura. Una de las cosas que ha dejado entrever en su obra es el reto que le ha supuesto el entenderse como venezolana o como colombiana, porque ella es hija de migrantes colombianos, nacida en Venezuela, crecida en Venezuela, y el año pasado ganó el premio de narrativa gráfica de Colombia, y la manera en cómo la anunciaron fue como nacida en Caracas, como venezolana, y eso a ella le generó cierto ruido porque en ese contexto, en el proceso de inscripción incluso al concurso, no se identificaba a sí misma como venezolana. Entonces, me ayuda esto, porque además lo ilustró en una viñeta, me ayuda a entender hasta qué punto es un término conflictivo para ella. Otro concepto clave es el que establecen Nagui et al., que se refiere a la narrativa gráfica de vida y hace referencia a memorias, testimonios autobiográficos, siempre utilizando el formato del cómic para contar. Ahora bien, me voy a referir muy puntualmente a tres ideas alrededor de su obra que van a estar más desarrolladas en el artículo. La primera es la oposición pasado y presente, que está muy marcada en su narrativa, teniendo un carácter autobiográfico. De hecho, hay un cambio en el uso del color cada vez que se refiere al pasado para contrastarlo, para oponerlo al presente. El presente es el momento de la realidad y el pasado suele desdibujarse, suele perder información visual, y es algo que me parece también relevante. Otra característica es precisamente esto lo dicen Durán y Fressler, que cuando abrimos la puerta a una visión más flexible de la identidad, podemos fijarnos, podemos poner de relevancia el papel del lenguaje, la historia y la cultura en la construcción de la identidad. A ese respecto, tengo tres muestras de su obra en pantalla, una que refiere a una de estas obras, la de Parchita para referirse al maracuyá. Su obra está constantemente atravesada por imprecisiones del lenguaje o por aclaratorias. Otra que es parte de un diccionario de acción cívica y de protesta. Y otra que es una página sacada de su novela gráfica Nido, que hace referencia también a hechos históricos. Otro aspecto que me interesa de su trabajo es su énfasis en la subjetividad situada, en esa subjetividad situada, y en abordar distintos modos de vulnerabilidad. En algunas de sus obras se refiere a procesos traumáticos de la infancia, en otras al proceso de desplazamiento por el territorio que está asociado a la diáspora, y en otros a la distancia que se establece en nuestra cotidianidad atravesada por pantallas, digo, de las personas que estamos fuera de nuestro país forzosamente. Entonces, son como distintas formas de vulnerabilidad que aborda la autora, y esto se complementa y es un hallazgo que me parece particularmente relevante, con la relevancia que adquiere el dato en sus obras. Constantemente, su narrativa se construye desde la experiencia subjetiva, desde incluso el dolor tan interno, la experiencia tan individual que es el dolor, pero se contrapesa con datos muy concretos, con la necesidad de brindar información, de brindar datos,
de brindar fechas, de brindar números, de brindar hitos en la historia reciente de su país. Y finalmente, la última idea que quería rescatar en esta muestra, en esta aproximación a la obra de Laura Guarisco, es que utilizando las redes sociales y utilizando la plataforma de financiamiento creativo Patreon, ella ha construido una narrativa extendida y ha construido una comunidad alrededor de su obra, una comunidad que tiene acceso a su proceso creativo, a diferentes versiones de su obra y en última instancia a esa relación que me gusta observar como multiterritorial, porque lo que define a, digamos, su existencia como autora es esta experiencia de la multiterritorialidad. Esas eran las principales ideas que quería compartir la tarde de hoy y muchas gracias por el tiempo. Bueno, muchas gracias, Hazael. Súper, súper interesante. Bueno, ahora escuchamos a Camila Donato. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo tampoco tengo presentación. La escribí una presentación que la voy a leer porque tiendo a ser desordenada, así que intentaré evitarlo. No lo prometo, pero lo intentaré. Me presento, mi nombre es María Camila Donato. Yo soy licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires y ahora estoy terminando de cursar el doctorado en sociales también en la Facultad de Sociales con un apoyo con una beca de CONICET. Em, en donde quiero hacer una nota, por supuesto, de docente a Paula, y me acuerdo mucho con Rubinich, tengo todavía un cuadro de investigación que ustedes nos daban. Así que ha sido también guía en este camino. Soy docente también, actualmente hace unos años, en la materia sociología que dicta Laura Zambrini en la Facultad de Arquitectura y Diseño y Urbanismo, que también hay otra cátedra de Paula para las carreras de diseño indumentario y diseño textil. Em, y formo parte de un proyecto de investigación, toda esta introducción es para llegar a, formo parte de un proyecto de investigación con financiamiento UASIT que dirige Daniela Lucena, que también es integrante de la cátedra de Laura. Y en el marco de ese proyecto de investigación, yo fui armando este proyecto en conjunto, cooperativamente también con mis compañeros de equipo y con mi directora, lo que devino en este proyecto que desarrollo en el doctorado. El eje transversal digamos, los intereses centrales cuando yo inicié mi participación en el grupo tenían que ver con los cruces entre arte, diseño y cuerpo vestido durante la última dictadura militar argentina y la postdictadura. En ese contexto yo me empiezo a preguntar sobre la relación que tienen los individuos en situación de detención clandestina con las ropas, con las prendas, con las telas, con los restos de telas, y qué relaciones a través de esos restos o de esas telas o de esas prendas se desarrollan entre ellos, ¿no? Entre ellos como detenidos en situación de clandestinidad y de secuestro. Por supuesto que una serie de lecturas también personales, intereses y la percepción del vínculo del indumentario y su capacidad de producir lazos afectivos, cuidados e incluso de participar en la producción de memoria, fueron interviniendo en la elaboración de esos interrogantes, ¿no? Que después se transforman en proyecto. También un interés por el periodo de la dictadura y por esa posibilidad de solidaridad en el marco de espacios de detención, ¿no? Como tratar de, digo, todo esto como insumos que fueron yendo hacia los interrogantes de un trabajo empírico. Y finalmente, como broche de oro también, en el marco en esta simultaneidad de sucesos, me encuentro en la lectura de una novela que se llama Parecida, quizás hayan leído, quizás no, de Marta Dillon, que es una periodista, escritora argentina, que para mí fue también fundante de como una clara señal de que esos interrogantes que yo estaba empezando a elaborar tenían sentido de ser, ¿no? Marta Dillon es periodista, escritora, y su mamá, Marta Taboada, fue secuestrada y desaparecida durante la última dictadura. Y en este libro, que Dillon titula Parecida,
se titula así porque es un libro que ella empieza a producir a partir de la aparición de los restos de su mamá, que son los restos óseos, 3 décadas después de su desaparición. Pero en este relato de su novela, ella va desplegando, ¿no? A partir de este cuándo, de este cómo se identifican esos restos, yo identifico una continuidad en su relato de su vida con y sin su mamá a través de la aparición de la indumentaria y la indumentaria como un actor importante en esa reconstrucción, ¿no? Incluso en la reconstrucción de la vida de su mamá durante el cautiverio. Ella, por ejemplo, yo acá, mientras repasaba, decía, digo, situaciones que yo recuerdo mucho de su relato son la memoria del abrazo de su mamá intervenido por la campera que tenía su mamá cuando la abraza cuando ella es chica. El abrazo de su mamá es la campera de su mamá. Ella se pregunta por la ropa de su mamá y ahí, podría decir casi textual, dice, la ropa de mi mamá no debería haber desaparecido con ella, como si hubiera cosas que de su mamá podían no secuestrar y ella podía recuperar y de ese modo también recomponer algún vínculo de ese vínculo quebrado por la desaparición, ¿no? Y también cuando a ella se encuentra con los restos óseos de su mamá, busca restos de la ropa que una compañera de cautiverio, Cristina Comandé, por también dar nombre y apellido de los sobrevivientes, le cuenta a Dillon que su mamá había estado con una polera azul, con una polera, y que como había transcurrido tanto tiempo de su cautiverio, ya le había cortado el cuello a la polera. Entonces eso también era un signo, digamos, la intervención de Taboada sobre la ropa también era un signo del tiempo de la duración del tiempo de su cautiverio. Al punto que cuando Dillon encuentra restos de ropa entre los huesos, va con la compañera la que había sido compañera del cautiverio para constatar el dato del color de la prenda, ¿no? Si ella recordaba que esa prenda fuera azul, porque los restos que ella veía eran azules. Eso en la novela. Pero bueno, no es que Dillon no es que Dillon esté haciendo un eje en la indumentaria, pero la ropa aparece como un actor importante en la memoria, en el devenir de su identidad y de la relación con su mamá. Entonces así la novela a mí me permite cerrar, digamos, asumir, tomar autoridad sobre unas preguntas para empezar un trabajo de campo que empiece a indagar en esto, ¿no? En la vida, en el cautiverio, en el día a día y en las relaciones, siempre haciendo un eje en la indumentaria. Por fuera de las dificultades que este trabajo de campo y digamos, ese ir a hacer entrevistas y el relevamiento, ¿no? Con este eje, el artículo se va a centrar en una parte que va a ser digamos, va a estar vinculado con una parte de mi tesis que expresa sobre todo dos cuestiones que yo no consideré digamos, que yo no preví digamos que no preví, digamos. Una tiene que ver con la delimitación del área en donde yo hago foco, ¿no? Mi foco estaba circunscripto a las relaciones dadas en el espacio clandestino de la detención, ¿no? Lo que son los centros clandestinos. Porque para mí era muy importante ver en ese contexto y en esa particularidad digamos, cómo intervenía la indumentaria en esas relaciones. Y a partir del trabajo de campo, lo que me aparece como ineludible a mi interés es que tengo que ampliar la mirada y empiezo a interesarme por lo que llamo la experiencia de la desaparición, porque ese momento de la detención clandestina es una instancia dentro de un periodo más amplio que es el de la desaparición, que se inicia con el secuestro, en donde interviene una prenda en la mayoría digamos, en la mayoría de los casos, que es la capucha, y que digamos, es un accesorio diseñado por las fuerzas represivas con fines concretos durante el secuestro y durante el cautiverio, en el cautiverio a veces siendo capucha, tabiques, vendas, ¿no? Digo, ahí también hay una que también aparece en el trabajo de campo y ahí aparece también una incidencia del diseño, que según el centro clandestino, ese tipo de accesorio varía
y es utilizado de distintas formas. Pero entonces ahí, esta es una de las partes, digamos, del artículo que tiene que ver con esa primera instancia, esa antesala a la detención clandestina, que es el secuestro y que está intervenida por un accesorio, a la vez que también aparecen en los testimonios em, la referencia a la indumentaria con la que los secuestradores se presentan, y aparece un primer camuflaje de los secuestradores, en muchos casos con pelucas y con vestimentas que intentan representar a militantes, a los fines de confundir también a los testigos que pudieran ser después testigos de una acción de secuestro. Y otro de los aspectos que también son surgidos, digamos, son hallazgos o cuestiones que yo no consideré de forma anticipada el trabajo de campo, digamos, que aparecen en el trabajo de campo, tienen que ver con las formas de la indumentaria o el vestir de los secuestradores al interior del centro clandestino, en donde los detenidos, a partir de las cuales los detenidos pueden identificar jerarquías, estatus y también camuflaje de los secuestradores, pero también otras cosas, otra forma en que la indumentaria aparece como favoreciendo la violencia en el proceso de desaparición, digamos, en la experiencia de la desaparición, son estrategias que usan los secuestradores para no hacer ruido, para mimetizarse en el espacio. O sea, no solamente los detenidos estaban tabicados, encapuchados, engrilletados y demás, sino que también en muchos casos aparecen en los testimonios la referencia a que los secuestradores se manejaban con una indumentaria para ser sigilosos y así poder aparecer de sorpresa en determinadas situaciones dentro de la detención. Yo, este como un primer apartado dentro de mi tesis, o como un apartado que yo llamo el de la desorientación, lo organizo de acuerdo a esos modos en que los accesorios indumentaria forman parte de un sistema represivo y cumplen un rol y cumplen, digamos, intervienen como actores necesarios a los fines del régimen, ¿no? Ese es un poco el objetivo digamos, de este artículo, en donde aparecen los pijamas de los secuestrados, las pelucas de los secuestradores, las vendas, las capuchas, los tabiques, y también en una segunda parte, porque esta es una primera parte del que yo llamo del poner, y después una segunda parte del sacar, en donde también la ausencia indumentaria también es una de las primeras estrategias de violencia, que es la ausencia, el retiro de la ropa de los detenidos en el momento de lo que se llama el interrogatorio, que es el momento de la tortura, cuando se intenta sacar información por medio de la tortura, y después se les vuelve en muchos casos a proveer de cualquier ropa, también como una estrategia de violenta, como una estrategia violenta. Esto sería un poco la síntesis de esta presentación a los fines de, y por eso también es una primera parte, de presentar la posibilidad de acción que tiene la indumentaria, en este caso, de forma violenta, ¿no? Digamos, cómo se presenta yo en mi trabajo de campo, y también lo digo esto como cierre, porque para mí fue muy digamos, conmovedor el testimonio por lo representativo. Yo estaba buscando testimonios buscando una referencia específica que había visto escrita de una testimoniante que estuvo en lo que se Perdón, te queda un minuto. bueno, que se conoce como el circuito CAMPS. Lo digo porque para mí este fragmento de testimonio es muy claro de esta primera parte, que ella dice que
le explican a un represor que otro detenido que estaba con ellos era ciego y no hacía falta que le pusieran la capucha. Y ella en su testimonio oral dice, y no hubo caso, de todas maneras la vendaron y la encapucharon, era una mujer ciega. Dejando en claro que ese accesorio utilizado por el régimen represivo es un accesorio que tiene un fin específico, que es la violencia y que es la sumisión y que es el sometimiento, que no es aleatorio. Em, y eso, digo, por ahí va este artículo y este fragmento de tesis doctoral que presento. Bueno, gracias Laura y gracias Paula también. Ay, bueno, muchas gracias, Camila. Excelente tu exposición. Bueno, ahora vamos a escuchar a Elga Mariel Soto. Hola, ¿cómo están todos y todas? ¿Me escuchan bien, no? Genial. Voy a presentar entonces. ¿Se ve bien, no? Genial. Bárbaro. Bueno, yo soy Helga, soy diseñadora textil egresada de la FADU UBA. También soy especialista en teoría del diseño comunicacional y actualmente soy doctoranda en FADU. Estoy haciendo el doctorado en diseño con ayuda de una beca CONICET. Y también soy docente en FADU de historia del diseño de indumentaria y textil. Lo que presento hoy en día es un poco una parte de mi investigación doctoral que tiene que ver con el diseño textil contemporáneo. Mi enfoque tiene que ver con la variable de escala dimensional en el diseño textil, es decir, cómo el tamaño de los objetos textiles está atravesado por cuestiones de género, porque mi investigación siempre está atravesada por una perspectiva de género. Pero en este caso también me resultaba importante un poco pensar en las diferentes manifestaciones del diseño textil y específicamente del tejido de punto en el panorama contemporáneo, y un poco también qué implicaciones políticas tiene en el día de hoy estas prácticas, que bueno, que un poco ahora voy a explayarme mejor, pero que la gran mayoría además tiene una gran cuota de trabajo manual, artesanal, y bueno, qué es lo que significa eso hoy en día. Y cómo además estas diferentes tecnologías de tejido intervienen en el cuerpo, creando diferentes prendas y accesorios tejidos, y bueno, qué formas obtienen, qué colores, qué tejidos, y también qué escalas también, ¿no? Que lo que tiene que ver con el tejido, siempre hay una gran variabilidad en tanto a la relación entre la puntada y el objeto terminado en sí, por supuesto, y las diferentes aplicaciones posibles. Bueno, cuento un poco el contexto en el que me interesa igual llamar la atención porque, como les decía, trabajo en el mundo contemporáneo y me interesaba como, bueno, pensar este panorama en el cual el tejido de punto aparece en diferentes espacios, desde esto de las tendencias, por ahí si están más o menos al tanto de lo que es las tendencias contemporáneas, sabrán que tanto el crochet como el tejido de punto son dos técnicas que están como muy en tendencia. Al mismo tiempo tenemos un mundo como que también busca otros espacios de circulación del diseño que tiene que ver con las ferias de diseño, donde hay diferentes proyectos de diseñadores y no diseñadores que lo que buscan es, bueno, esta nueva revalorización del oficio textil. Y por otro lado, que bueno, que es como el tema que está medio en boga últimamente, pero que igual me resulta muy relevante traerlo a la mesa, que es el tema de Shein y otras plataformas de comercio online, y cómo también aparece esta idea del tejido de punto y del crochet específicamente, pero bueno, si alguien sabe algo por ahí de crochet en específico, sabrán que hoy en día el crochet no puede ser reproducido por una máquina, es sí o sí realizado por una persona, no así el tejido de punto a dos agujas, que sí es realizado puede ser realizado por una máquina. El crochet no, por lo tanto, ahí hay algo que se distancia bueno, de la manufactura industrializada y de la moda ultra rápida que vemos hoy en día. Entonces, la técnica del tejido punto parece un poco desplegada en todos estos espacios de diferentes maneras y con diferentes significantes. Em,
Por eso traigo a la mesa algunos ejemplos muy contemporáneos de diferentes proyectos argentinos que tienen que ver con, bueno, con formas de hacer el tejido de punto de una manera la que yo entiendo que es como bastante poco tradicional porque lleva a armar tanto prendas o accesorios que no son como las tradicionales, que por ahí uno puede pensar, bueno, cómo visto el cuerpo, cómo el tejido de punto me puede vestir o puede accesorizar la cabeza, las manos, sobre todo ahora que estamos en invierno, como que bueno, también la pregunta por el tejido de punto es como aún más intensa porque es como, bueno, la temporada fuerte para estos proyectos. Y bueno, como también debido a a las características inherentes de este tipo de técnica, hay una versatilidad muy amplia y una gran gama de posibilidades en tanto al volumen, a la forma, ¿no? Acá les traje algunos ejemplos que son diferentes proyectos, los pueden buscar después en Instagram si a algunos les interesa. Pero bueno, sobre las técnicas, lo que quería llevar a colación es esto que les decía, bueno, hay una gran adaptabilidad del cuerpo, por lo tanto esto nos permitiría o permite a la persona que genere el proyecto vestir a una amplia variedad de corporalidades. De nuevo, esta idea de la producción artesanal o hogareña, específicamente en el crochet, esta idea de, bueno, no puede ser producido por una máquina. Sí, es verdad que hoy en día hay máquinas que imitan el crochet, pero que no son el crochet por cuestiones técnicas. Em, pero como les decía antes, también es como un medio un commodity la idea del crochet, entonces por eso está la búsqueda de imitarlo. Y otros puntos que tienen que ver más como con su enseñanza, pero que son la relativa dificultad de la sistematización de su lenguaje, que bueno, por ahí si hay alguien que acá que teje, verá que hay muchas maneras de aprender a tejer y de saber tejer y de leer un patrón, o sea que eso tiene que ver también con esta cualidad artesanal, manual, ¿no? Que es difícil de sistematizar. Pero bueno, teniendo un poco en cuenta esto, me interesaba traer un poquito a la mesa algunos casos que me parecían interesantes, más allá de los que mostré inicialmente, pero que además abordan el tejido o toman el tejido como un poco como un vehículo para hablar o para traer a la mesa algunas otras cuestiones desde lo productivo, desde lo artístico y también desde lo político. El primero es un egresado también de FADU, de la carrera de diseño textil, se llama Saint Lucky, que define su proyecto mismo como Knitwear Queer, hecho a mano, y trabaja tanto con tejido al crochet, con tejido a 2 agujas y también tejido a máquina. La máquina es una máquina de tejer, por ahí alguno la reconoce, por ahí de alguna publicidad vintage o de alguna casa de abuela, es una máquina larga, y con eso se pasa y con eso se teje. Que igual tiene una gran cuota de trabajo manual, ¿no? O sea, de trabajo de fuerza, de esfuerzo físico, ¿no? No es como una máquina circular de una fábrica. Pero bueno, combina diferentes técnicas. Y la idea en general de sus proyectos es esta como intervención del cuerpo bastante asimétrica o bastante poco tradicional, ¿no? Qué partes quedan cubiertas, qué partes que no quedan cubiertas. También hay mucho juego de la puntada, de si es más amplia o más chica, si es más calada o más densa. Hay una gran diversidad de puntadas y de trabajo con los recursos mismos del crochet y del tejido punto, que es lo que también hace tan interesante su proyecto. Además de este posicionamiento, bueno, del tejido queer, ¿no? De reclamar esta técnica desde otra faceta de este posicionamiento. De hecho, acá en la siguiente podemos ver esta colección que se llama Cartón Pintado, donde se inspira en El Mago de Oz, que bueno, es una película que tiene mucha relevancia para la comunidad LGTBIQ+. Entonces, a través de estas diversas técnicas fue creando diferentes personajes, utilizando, por ejemplo, el Granny Square o, por ejemplo, los parados. Y bueno, acá ven es la foto inicial que mostré al comienzo, ¿no? Y creo que también es una manera de, bueno, de repensar, bueno, el tejido de punto, dónde pertenece. Normalmente uno no pensaría que va en un zapato, pero hay algo también de esta búsqueda de, bueno, el tejido de punto como algo disruptivo, como algo que no necesariamente tiene que ir al abrigo o a cubrir cierta parte del cuerpo o no a la prenda, sino al accesorio, que bueno, que está como muy puesta acá de manifiesto. También lo pueden todos estos ejemplos después si quieren seguir mirando, les recomiendo que miren Instagram porque son todos proyectos muy interesantes.
Acá traje otro proyecto de un artista textil, en realidad, pero me parece que lo que hace es súper interesante porque ella trabaja mucho con lo que es la inspiración de lo que son los gorros tradicionales norteños o las máscaras norteñas del norte de Argentina. Eh, y lo que ella explota a full es el tema del el crochet y la volumetría que permite hacer el crochet. El crochet, a diferencia del tejido punto, permite generar estos volúmenes, ¿no? Em, que pueden tomar diferentes formas, diferentes tamaños, y que con esta combinación de colores además aprovecha para generar como esta nueva corporalidad o esta nueva, este nuevo rostro, ¿no? Además de esto, ella realiza estos como banners, ¿no? A través también del crochet tapestry, que es una técnica específica del crochet, que lo que permite es esto, trabajar con varios colores y generar mensajes como si fuese un banner político, un banner activista, ¿no? Como los que quizás cualquiera podría ver en una marcha o en una manifestación, pero trabajado desde 100% desde el crochet, por eso he visto esto, palabras con hilos, como hilos, en el cual muchas veces ella rescata ya sea consignas de algún conflicto sectorial del momento, o en el caso, por ejemplo, acá, que esta es una frase de un poema de Federico Peralta Ramos, un artista argentino, para los que por ahí no estén de Argentina, también muy conocido. Y bueno, ella también trabaja dando clases y también tiene varios tutoriales en su página web con la idea también un poco de socializar este conocimiento para realizar el tejido, ¿no? Que como comentaba antes, quizás tiene esta dificultad un poco de entender desde el lenguaje, pero que también, y un poco por esto y también a pesar de esto, genera estos círculos de tejido muchas veces, o este intercambio de saberes específicamente sobre el tejido y las posibilidades que tiene la técnica en sí. Y un poco para mostrar otro ejemplo bien diferente, es Helga, esta... perdón, te queda un minuto. sí, perfecto, es el último ejemplo, así que ya estamos. Lo cuento más rápido, si cierro más rápido. Es un emprendimiento que se llama Rustic Wear, es una otra diseñadora que trabaja con tejido punto, tanto crochet como dos agujas. Las prendas son mucho más tradicionales, va hacia lo oversize, al cardigan, como prendas que ya conocemos todos, no hay una búsqueda tan disruptiva desde lo corporal, pero sí acá está muy marcada la idea de, bueno, la prenda para todos, o sea, la idea de que todo el mundo puede usar esta prenda, y también muy fuerte la idea de el artesanal y el valor del producto nacional, que hoy en día en Argentina es un tema que está también muy en tensión, muy polémico, un poco también por lo que comentaba al principio, pero bueno, acá es una de las publicaciones que fue haciendo y mostrando que muchos de sus tejidos están inspirados tanto en símbolos nacionales, en paisajes nacionales, y hay una idea de reforzar, ¿no? Este trabajo manual y la fuerza que hay en eso, ¿no? Acá la última cita que para cerrar, que dice, todas las prendas están pensadas y diseñadas con mucha dedicación, buscando transmitir la importancia del slow fashion y el trabajo artesanal. Una pieza única, diferente a lo que se suele ver en el mercado. Y ahora sí, estamos. Muchas gracias. Buenísimo, Olga, te felicito, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a Gracias. escuchar a Lorena Urselay. Ahí está. Hola, bueno, hola a todos, hola Laura, muchas gracias por la invitación. Bueno, voy a intentar tener la cámara prendida, pero la verdad que está como súper inestable mi conexión, así que bueno, si veo que se traba mucho la apago. Bueno, yo soy licenciada en Crítica de Artes, egresada de la UNA, y en abril terminé mi maestría en Gestión del Diseño en la Universidad de Palermo. Y bueno, y cuando Laura me acercó esta invitación, aparte de que me pareció súper interesante, eh, recordé un artículo que yo estaba escribiendo, porque en el 2023 cursé una maestría en Historia de Arte Moderno y Contemporáneo en la UNA, que no la terminé ni sé si la voy a terminar en algún momento, pero bueno. En el marco de una materia de ahí de esa maestría, empecé a escribir un artículo que quedó como en suspenso y lo estoy retomando ahora, pero es todo como muy, muy chiquito todavía.
Voy a compartir pantalla. Es acerca de un diseñador que tal vez conozcan, se llama Willy Chavarría. ¿Se ve bien ahí? ¿Sí? Sí, perfecto. Si querés agrandar, pero igual se Sí, ve. voy a... Dale. Es un diseñador... a ver, bien, es un diseñador norteamericano de padres mexicanos, que se autodefine como chicano. Sus padres son inmigrantes. Yo hacía rato que lo venía viendo y me venía gustando mucho su trabajo. Me venía resultando muy interesante cómo elabora sus colecciones. Y desde hace un tiempo esta parte empezó a tener como bastante más visibilidad. Y de hecho este año en el Paris Fashion Week, en principio de año, hizo una colección, presentó ahí su colección de primavera-verano 2026. Y bueno, la idea es analizar el trabajo, el artículo, la idea es analizar el trabajo de Willy Echevarría desde una perspectiva decolonial, focalizando en el tipo de cuerpos de los modelos que utiliza y en la producción colaborativa como estrategia geopolítica. Em, Me baso en el concepto de decolonialidad del poder de Aníbal Quijano para pensar el cuerpo, estos cuerpos que yo es la primera vez que veo en pasarelas, digamos, comerciales, de gran alcance, de gran visibilidad. Él, antes de mostrar en esta pasarela de París, ya mostraba sus colecciones en las pasarelas de New York Fashion Week. Y particularmente nunca había visto yo este tipo de corporalidades que se distancian notoriamente de la corporalidad hegemónica de las pasarelas de la moda, estos cuerpos blancos principalmente, longilíneos, delgados, altos. Él va, por lo contrario, va por un cuerpo, como ven en las imágenes, anchos, corpulentos, de pieles oscuras. De hecho, tengo en mente que creo no haber visto ningún desfile de él en donde trabajé con personas de piel blanca, siempre son personas de piel oscura. em, y esto es lo que más me llamó la atención de su trabajo. Sobre todo, lo que más me resulta interesante de estos cuerpos es la altura y el hecho de que sean cuerpos macizos, ¿no? Pero sobre todo la altura, porque la altura la veo como una variable que en las pasarelas de moda siempre es muy difícil de subvertir, digamos, ¿no? De pronto se pueden ver cuerpos de distintos colores de pieles, de distintas etnias, de distintos géneros, pero la altura siempre es una variable que es como inamovible, siempre tienen que ser modelos altos. Entonces, recuerdo cuando yo empecé a ver los desfiles de él, eso me había llamado mucho la atención, me había interesado mucho este tema de la altura y de cuerpos macizos, corpulentos. Em, Después, con respecto a la cuestión comunitaria, eh, Willy Chavarría, en muchas entrevistas habla de esta cuestión comunitaria que a él le resulta súper interesante y de hecho no solo trabaja con modelos, sino también con colaboradores, con amigos, con vecinos, con gente del taller, con personas del barrio, que las invita a sus pasarelas. Y él, como decía recién en sus entrevistas, todo el tiempo hace alusión a esta necesidad de trabajar en comunidad, de generar lazos afectivos, comunitarios con quienes trabaja. Y todo el tiempo incluso dice esto de que a veces hay colaboradores nuevos que tiene tal vez para una colección, pero después de terminar esa colección quedan como dentro de su radio de vínculos y de lazos y hay gente que él vuelve a llamar para alguna otra cosa, digamos, como esta cuestión que pone muy en evidencia del lazo afectivo con los que trabaja y con los que se vincula. Y muchas veces incluso hay algunas entrevistas en donde habla de la cuestión colaborativa también en el diseño, ¿no? Esto eh,
dejarse permear como diseñador por las ideas o las miradas de esos otros con quienes trabajo. Y bueno, y planteo esta cuestión de la comunidad desde una mirada que resiste la cuestión individualista, tan propia también de un tipo de industria de la moda en donde el nombre y la autoría del diseñador es como única y cerrada en sí misma. em, y no, por lo menos no digo que no se deje permear, pero no da cuenta de esas otras voces que interactúan con el propio trabajo, digamos. Bueno, no sé si habrán visto, pero la colección esta que presentó en París hace pocos meses se inauguró con una performance de 35 hombres. La verdad, hasta ahora no investigué si son modelos, si son performers, si son actores. Es lo que voy a empezar a investigar. Que caminaban, bueno, como ven en la imagen, vestidos como se visten los prisioneros que están en las cárceles salvadoreñas. Em, y estos actores, digamos, caminaron por la alfombra y luego se sentaron en círculo de la misma manera que como se suelen ver en los videos que se dejan, que se dejan vislumbrar del régimen salvadoreño actual, digamos. A mí lo que me pareció interesante de esta performance es que los cuerpos de estos actores o performers, los voy a llamar ahora, em, son cuerpos similares a los cuerpos de los prisioneros salvadoreños y también similares a los modelos, digamos, son cuerpos de piel oscura, muchas veces con tatuajes, de una estatura media, de un cuerpo también corpulento. Entonces, esta similitud entre el performer, el prisionero y el modelo me resultaba interesante para pensar el trabajo de Chavarría, ¿no? En este sentido, lo que él está de alguna manera poniendo en escena justamente estas similitudes, estas equiparaciones, digamos, que le está haciendo. Bueno, acá algo de su colección. em, yo desde el principio que empecé a ver su trabajo, en todo momento me lo relaciono y de hecho después en otras entrevistas él en algunos momentos vislumbró esta cuestión de los pachucos o de los subsuite, pero a mí me gusta más llamarlos pachucos porque los pachucos son originarios de Los Ángeles, ¿no? Esta primera contracultura vestimentaria de los años 40 que de alguna manera resistía con su vestimenta al vestir más occidental, llamémoslo más, sí, occidental, este traje de sobrio, rectilíneo, de colores apagados, digamos. Los pachucos, como sabrán, hacían esta subversión en relación a los colores, a las formas, y un uso más, digamos, flamboyante de lo que es el traje, ¿no? Con accesorios eh, más grandes, de colores más vibrantes, como una manera de correrse de la normativa. Bueno, esta es una de las fotos de la performance que se realizó en el desfile, antes del desfile. Y también me hacía pensar en esta crítica, digamos, que últimamente aparecían en las pasarelas, sobre todo eh, más reconocidas de las Fashion Week, como la parisina. Esto de que durante unos cuantos años, hacia el 2015, 16, 17, 18, pudimos asistir a pasarelas un poco más inclusivas en relación a los cuerpos, ¿no? De la mano del movimiento del body positive. Después, ese mismo movimiento fue como bastante puesto en jaque, en el sentido de que ya luego de la pandemia las pasarelas dejaron esa postura más inclusiva y volvieron por lo menos a los cuerpos ultra flacos. Se pueden ver distintos tipos de colores de pieles, tal vez un corrimiento en relación al género, pero en cuanto al tipo de cuerpo longilíneo, súper delgado, alto,
Es como una estructura muy difícil de erradicar, digamos, y las pasarelas volvieron, las marcas, los diseñadores, por lo menos de estas latitudes, a ese tipo de cuerpos. Entonces el body positive volvió a estar en jaque y de alguna manera a mí me parece interesante que se lo cuestionaba incluso desde sus bases, ¿no? Esto de decir, bueno, Lorena, pero disculpa, te queda un ah, minuto. sí, perfecto. ¿Por qué no funcionó? ¿O qué no funcionó? ¿O qué es lo que está pasando, digamos, no? Entonces me llamaba la atención estos cuerpos, estos cuerpos que usa Willy Chavarría, este body positive que está puesto muy bajo la lupa, y no puedo dejar de pensar en los cuerpos que se ven hoy en la zona del Levante Mediterráneo, en la zona de alta conflictividad actual, que son estos cuerpos que están al borde del colapso y de la inanición, estos cuerpos llevados a una delgadez extrema. Bueno, gracias por escucharme. Estas son como ideas sueltas, empezando a ver y a intentar analizar el trabajo de este diseñador. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Lorena. Y, bueno, ahora vamos a escuchar a Paula Miguel. Perdón, ahí estoy, ¿no? Sí, 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 Siempre, te siempre escuchamos. muteada, siempre metiendo mal los dedos. Bueno, gracias sobre todo por la invitación. Voy a hacer una... Gracias, Camila, por la prepresentación y por el lindo recuerdo de tus años de cursada. Un honor. Voy a tratar de ser breve y me disculpo porque no estoy con todas las luces, vengo saliendo de una gripe horrible. De hecho, es mi primera actividad de la semana y estoy acá para ustedes. Gracias, y súper interesante los trabajos, me daba mucha curiosidad también. Bueno, esto, entender un poco qué se está pensando ahora alrededor del diseño, así que Laura, te agradezco un montón la invitación. ¿Qué estuve pensando para esta oportunidad? Me parece que yo soy Paula Miguel, por las dudas. Soy profesora, como dijeron, en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Me formé como socióloga. Y en las investigaciones, ¿qué me interesa estar mirando? Estas cuestiones de cómo se construye valor, ¿no es cierto? Y tomar el diseño como un caso de mucha riqueza para entender la dimensión económica y también la dimensión simbólica dentro de lo que implica la construcción de valor. Y en este caso, bueno, mi tesis de doctorado se centró en la conformación del espacio productivo del diseño de indumentaria, muy desde el lado de la formación del diseño profesional y a partir de ahí distintos emprendimientos y tal. Y bueno, se siguieron sucediendo distintas miradas en esa línea, distintos análisis de caso. Y me parecía interesante en función de distintos observables. Yo siempre salgo de cositas que me van llamando la atención, ¿no? Pero de cómo, por ejemplo, no tenemos nombres fuertes actualmente o una semana de la moda fuerte, como lo hubo, sí, hace algunos años acá en el área de Buenos Aires, Argentina y demás. ¿Qué está pasando con todas esas cosas, no? Entonces, trabajar el eje de lo político como ese momento de redistribución de posicionamientos, ¿no? De tratar de entender cómo se está usando, produciendo y circulando el diseño, sobre todo lo que tiene que ver con el diseño profesional, ese diseño que formamos en instituciones académicas y demás, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, bueno, no vamos a ponernos acá a teorizar mucho, ni profundizar marcos teóricos, ni mucho menos, pero entender, ¿no es cierto? Partimos de pensar que el diseño profesional tendría algo que ver con lo que Bourdieu puede llamar espacios de producción restringida, es decir, ese espacio de producción para los hiperconocedores, pero que al menos en el caso argentino, entre el año 2000 y por lo menos largos 2012, logra un boom espectacular, no solo salir al gran público en la Argentina, sino para la región, diseño de exportación, fue un fenómeno súper rico e interesante, donde muchas de esas cuestiones
yo noto como que una intuición acá, intuición que me llevó a profundizar un poco más. Como que eso se va deshilachando un poco, los nombres se van perdiendo, los registros, ¿no? Quedan como, bueno, se ha cerrado el Museo de Historia de la Moda, entonces no sé de qué vamos a estar hablando, pero digo, los registros más también desde las prácticas o de distintos espacios se van como perdiendo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué está pasando? Hay como una anonimización del diseño, está cambiando la forma en que circula. ¿Qué pasó con aquel boom de lo que se llamó el diseño de autor acá en Argentina? ¿No es cierto? ¿Qué pasó con esos grandes nombres propios que hoy están como un poco cuesta mucho más que emerjan con la potencia con la que se veía hace algunos años, ¿no es cierto? Lo mismo decía respecto de los grandes eventos o los momentos de encuentro, los momentos de show off, ¿no? Del diseño, como era la Semana de la Moda, una de las más relevantes acá, la Bath Week, para lo que era el diseño profesional, ¿no es cierto? Y en este caso, concretamente, bueno, entender qué nuevas mediaciones emergen. Y yo por otro tipo de trabajo vengo profundizando en el análisis, digamos, de tramas digitales. Bueno, hacer un ejercicio de una pequeña etnografía digital y algún intento cuantitativo de entender, bueno, qué está pasando con el diseño en el mundo online, ¿no? En el mundo digital, qué nuevas instancias de consagración aparecen, ¿no? ¿Vale más un desfile o vale X evento online o que te mencione determinada persona de referencia para el mundo de la moda online? En fin, ese estilo de cuestiones, ¿no? Entender entonces cómo se construyen nuevas maneras de legitimar el diseño, estas nuevas instancias de consagración, no solamente de los productos o de cómo se muestran, qué peso tiene el algoritmo en todo esto, ¿no? Cuestiones que aparecen alrededor de eso, sino también cómo se construyen los propios diseñadores y diseñadoras para mostrar sus trabajos y demás, ¿no? Que empiezan a tomar como puntos o hitos en esas trayectorias profesionales que tal vez hoy en día difieran mucho de lo que era válido, no digo 10 años atrás, 5 años atrás, 3 años atrás, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo se están reorientando los criterios de valorización en este contexto? Me parece que es un poco la apuesta que traigo para discutir en profundidad en el desarrollo del artículo. Así que bueno, hasta ahí obviamente lo ponemos a consideración de los comentarios que me quieran acercar, con todo gusto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Paula, súper necesaria esta reflexión. Bueno, vamos a escuchar ahora a Gabriela Latsis, que es la última presentación, y ahí sí abrimos para debate. Esperen que tengo que intentar volver a mutearme. Bueno, gracias Laura. Mi nombre es Gabriela Latsis, soy socióloga también y doctora en ciencias sociales por la UBA. Me dedico a estudiar las políticas públicas de promoción del diseño en Argentina y ahora estoy analizando puntualmente el impacto de la política pública del sello Buen Diseño en las empresas nacionales desde el 2011 hasta la actualidad. Y mi beca está radicada en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Y también doy clases en la cátedra de Paula Miguel de Sociología y bueno, y en otra universidad. Bueno, en este caso, para el día de hoy, lo que voy a hacer una presentación también de un artículo que estamos trabajando con María Eugenia Correa, que no pudo participar porque está de viaje. Así que bueno, yo voy a hacer la presentación por las dos. El artículo en el que estamos trabajando se llama La promoción del diseño en Argentina, el devenir de políticas públicas orientadas al fortalecimiento del sector. El objetivo del artículo es analizar las principales políticas públicas de promoción del diseño que se llevaron a cabo en Argentina
Y esto supone tener en cuenta los diferentes contextos políticos y económicos en los que el Estado decidió, digamos, impulsar el diseño y también los enfoques y objetivos de las distintas políticas públicas. Las políticas públicas que vamos a analizar, que son obviamente algunas, ¿no?, de las principales, tratamos no todas, sino las de mayor alcance, las más conocidas, las que tuvieron más visibilidad y sobre todo también las que muchas de ellas perduran de alguna manera, ¿no? Bueno, eso se verá en el artículo. La primera política pública que vamos a analizar es la creación del Centro de Investigación del Diseño Industrial, el CIDI, que se creó en 1962 en el marco del INTI, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, en un contexto de modernización tecnológica y cultural y también profesionalización del diseño, porque desde mediados de los 50, bueno, empezaron a crearse carreras de diseño como en la Universidad de Cuyo y en la Universidad de La Plata, en el 63. Y el objetivo del CIDI fue fortalecer el campo del diseño a través de acciones que permitieran mayor visibilidad y participación de la actividad en la industria. Eh, Esta política pública que tuvo bastante impacto en esos años, a partir de un montón de acciones, de eventos, concursos y demás, que también sentaron precedentes para otras políticas públicas que después se llevaron a cabo en Argentina y que tomaron también este modelo como referencia. Este centro se cierra en 1988, ya empieza, digamos, a perder actividad o estar un poco inactivo desde el 73 en adelante, y luego por escasez de financiamiento y una decisión política de no continuar con ese tipo de políticas que tienen que ver con la promoción del diseño en la industria, o sea, también de la promoción industrial, se cierra. Y luego, bueno, hay un bache, como sabemos, por el neoliberalismo y demás cuestiones, y a partir de, se retoman estas, digamos, políticas públicas de diseño a partir de fines de los 90, 1999, 2000 puntualmente, cuando se crea el Centro Metropolitano de Diseño en la ciudad de Buenos Aires. Y en este caso, el Centro Metropolitano de Diseño no, o sea, si bien quiere impulsar el vínculo entre diseñadores e industrias, pero es algo que se ve un poco dificultado por la situación industrial de ese momento en Argentina. Entonces se centra particularmente en el apoyo a la creación de emprendimientos y trabaja sobre los ejes de capacitación, comercialización y difusión para que los diseñadores llevaran a cabo sus firmas. em, y se especializa, sobre todo en los primeros años, uno de los sectores más activos del Centro Metropolitano es el área de moda. Se hacen un montón de eventos y acciones en esa línea. Luego, otra de las políticas que vamos a tomar es el Plan Nacional de Diseño, que se creó a fines del 2002 dentro del Ministerio de Producción, que acá retomo un poco esta idea del CIDI, porque uno de los objetivos es promover la incorporación de diseño en el tejido productivo a partir de este vínculo entre diseñadores y empresas, pero digamos no tiene en los primeros años muchas actividades y acciones. Recién en 2011 tiene la política pública que está dentro del Plan Nacional de Diseño, que es el sello de buen diseño argentino, que esta política sí es una de las que mayor impacto tiene y de hecho una de las pocas, lamentablemente, que continúa activa dentro del Plan Nacional de Diseño. Pero esta política pública se empieza, digamos, a centrar más que nada en las pymes, digamos, son políticas que arrancan, digamos, en el 2002, 2003, en adelante, sobre todo a partir del 2011, en el caso de Sello Buen Diseño y otras que vamos a trabajar, pero están más centradas en las pymes porque, bueno, las grandes empresas argentinas, como que dentro del sector, sobre todo de indumentaria y textil, digamos, no hay demasiadas como para trabajar en estas políticas de diseño. También a fines del 2002, dentro del INTI surge el programa de diseño, que es transversal a todas las áreas dentro del INTI, y dentro del INTI particularmente se crea el INTI Textiles, que junto con la Fundación Proteger hacen, bueno,
un montón de actividades. Una de ellas es el mapa de diseño de indumentaria en todo el país, que se centra en el sector del diseño de autor. Em, y en 2011, que esta es la última política que vamos a tomar, se crea el MICA desde la Secretaría de Cultura de la Nación. Y dentro de esta política pública eh, retoma un poco esta idea del CMD, pero aplicada a la nación. Esta idea de estimular y acompañar a los emprendimientos creativos de las industrias culturales y creativas a nivel nacional y tratar de revertir un poco la concentración de estas industrias en la ciudad de Buenos Aires. También trabajan los ejes, entonces, tomando un poco este modelo del CMD de comercialización, capacitación y difusión. Bueno, vamos a trabajar sobre estas políticas. Lo último que quería decir es que no hay, la verdad, muchos trabajos sobre políticas públicas de promoción del diseño en Argentina. Algunos trabajos hizo Paula sobre puntualmente las políticas de la ciudad de Buenos Aires, pero la verdad que no hay demasiado. Y la verdad que hay una dificultad bastante grande para analizar este tipo de políticas. Esto a mí me pasó bastante en la tesis de doctorado, que se centró en políticas públicas de promoción del diseño, y hay un problema con la escasez de registros, digamos, no hay muchas veces en el hacer de la política, en la práctica de la política, eh, va todo, digamos, se hace instantáneamente sin generar, sin producir informes, registros con los que los investigadores e investigadoras podamos trabajar, digamos. Esto es uno de los problemas para abordar estas políticas. Y por otro lado, que hay mucha interrupción de las políticas públicas, digamos, hay programas que se descontinúan, que dejan, digamos, de producirse y de aplicarse por los cambios de gestión en el gobierno. Esto también produce, ahora que yo, por ejemplo, estoy analizando el impacto del sello de buen diseño, que es una de las políticas que continúa desde el 2011, uno puede ver distintos momentos y digamos, distintos enfoques incluso en la misma política y también los frutos de esa política. Pero en otros casos, que pasan muchos casos de muchos programas dentro de estas grandes políticas públicas que vamos a analizar, digamos, al perder continuidad, es difícil también el análisis de esa trayectoria y de esos, digamos, frutos o qué es lo que pasó con esa política, si se puede cambiar, si había algo para mejorar, si tuvo beneficios o no para esas personas o esas empresas. Así que bueno, esas son las dificultades, pero bueno, vamos a tratar de subsanarlo. La idea estamos trabajando con documentos institucionales, con informes de gestión, catálogos, publicaciones también de los propios organismos y algunas entrevistas a funcionarios. Bueno, eso es todo. Gracias. Buenísimo, Gaby, gracias a vos. Bueno, si les parece, sí, aplausos para todos y todas. La verdad que agradecerles porque, bueno, quiero ya leer sus trabajos completos, me parecen súper interesantes. Cada una planteó como problemas muy específicos, pero que a la vez están, no sé si lo pudieron percibir, ¿no? Pero que están como muy vinculados, ¿no? Cuestiones que emergieron de sus propuestas que tienen que ver con la afectividad, con la memoria, con el cuerpo, con el territorio. Bueno, estos últimos dos, tanto el de Gabriela y Eugenia y el de Paula, ¿no? Como es la visibilización justamente de la importancia del acompañamiento de políticas públicas, ¿no? Y también pensarlo, bueno, cuando estas políticas están ausentes, ¿no? Que no es casual, ¿no? O sea, como que esa falta de políticas o ese dejar morir también me parece que también tienen que ver con decisiones
Entonces, bueno, me parece que en esta propuesta de pensar el diseño, la moda y la política, que fue así como muy amplio, creo que cada uno le fue encontrando una vuelta sumamente interesante y profunda, ¿no? Desde la potencia de esto del crochet o de lo artesanal como forma de resistencia, lo que planteaba el primer trabajo, el de Carolina Censaro, el tema del territorio y de esta cuestión de lo colaborativo y la co-creación con comunidades indígenas. Bueno, me parece que hay mucho, bueno, el trabajo que nos trajo Lorena, ¿no? Sobre esta propuesta de este diseñador, donde también vuelve a poner como en primera plana la cuestión de estos cuerpos invisibilizados, racializados, y también estas pasarelas como una oportunidad, en este caso, ¿no? Bueno, la denuncia de las cárceles de Bukele, ¿no? O sea, como que bueno, hay como muchas cuestiones que le van como sacando, digamos, todo este prejuicio que hay en relación a la moda, ¿no? Como, y al diseño, como un ámbito, si se quiere, como más frívolo. Bueno, el trabajo de Camila Donato ni hablar, ¿no? O sea, digamos, esta cuestión de ubicar al textil y la afectividad que se da en un contexto como en los centros clandestinos de detención y cómo se va reconstruyendo ahí toda una narrativa, una memoria sobre esos cuerpos en ausencia, ¿no? También de esos cuerpos, ¿no? Creo que, bueno, son todas cosas para seguir pensando, pero bueno, nada, ahora me callo y abro a preguntas para que puedan dialogar entre ustedes. Ahí yo tengo unas cuantas cosas, no sé cómo se manejan, Laura, este tipo de coloquios. Yo fui anotando de cada uno y la verdad que les agradezco porque me parecieron y súper interesantes, pero lo que puedo tirar y dejo después mis datos para seguir trabajando es, por ejemplo, con de Lorena Urselay, que trabaja Willy Chavarría, todo el tema de los cuerpos. Acá en Brasil, nosotros pues tenemos mucha relación con los diseñadores brasileros acá en el norte, y ellos trabajan, está Felipe Fanaya, Robert Dognani, no sé si los conocés, Lore. Bueno, hay más, hay un montón que los conozco personalmente y trabajan exactamente eso que vos estás diciendo, pero desde un Brasil diferente, y trabajan la denuncia y también salen, o sea, son llamados por Vogue, por ejemplo, justamente por eso. Te digo, después, si querés, te paso todo más data que tenemos analizado desde los alumnos y todo eso. Después, em, ¿quién? Gabriela, que el tema de las políticas públicas y todo eso, lo mismo que para Paula Miguel, está el libro El diseño posible de INTI, que tal vez les pueda tirar alguna data, chicas, no sé, capaz que lo leyeron y ya está, pero tiene mucha data. ¿Por qué? Porque es un compendio de varias personas que hablaron. Por ahí a veces dice lo mismo varias veces. Y después los cuadernos del INTI, que en la medida del impacto económico del diseño de autor en Argentina. Eso está también esa data. Y otra cosa, ahora está, por ahí le sirve para Gaby, que el INTI tiene una parte que es de diseño industrial y está trabajando cómo se acompaña la innovación con las normas IRAM 56002. Buenísimo está. Y sí, buenísimo para analizar. Y ellos retoman todo lo que vos también contaste, que se fue dejando de lado, ellos lo retoman y se trabaja de manera más industrial. Pero como vos bien dijiste también, hay una apertura a pymes y a cuestiones más chiquitas por una cuestión de la realidad argentina. Bueno, yo tengo más cosas, pero eso era lo que primero quería decirles. Tengo más cosas, pero les dejo el micrófono abierto al resto. Tenemos un ratito más, así que cada uno si quiere. Bueno, sí, Carolina, me viene re bien los datos que decís. Me imagino, eh, me imagino que en Brasil hay ese tipo de propuestas. Siempre me pasa y hago como una revisión propia.
siempre con la escena brasileña, con el San Pablo Fashion Week concretamente, siempre hago como un picoteo, voy y vuelvo, digamos, y no soy constante en mirar lo que sucede ahí. Y me doy cuenta que quedo atrapada yo también por la hegemonía, digamos. O sea, Claro. digo, miro acá, miro el San Pablo Fashion Week un poquito, pero después voy a Nueva York, aparece como una especie de obligación, digo, que quedo atrapada en esta cosa hegemónica que sucede o me sucede. Sí, es real, y así que me parece que está bueno ver los diseñadores que decís y bueno, y hacerlos dialogar con este diseño, con Willy Chavarría, digamos. Sí, buenísimo. Te digo otra cosa, Lore, ahí, o sea, lo que nosotros analizamos desde la Facu también, desde los alumnos, es toda la instancia de contracultura. O sea, ok, Mm, y hay una contracultura muy fuerte que surgió hace un montón de años, que tiene que ver con Casa de Criadores en relación a la San Pablo Fashion Week. En Casa de Criadores es como que hay más permiso de vanguardia, mm, y al principio nació como contracultura y ahora está a la par de la San Pablo Fashion Week. Hay mm, muchos diseñadores que directamente eligen ese mm, espacio de mm, denuncia, de mostrar. Está buenísimo y es ahí mm. donde están estos chicos que yo te digo. Bueno, después te paso la data. Sí, 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 sí. A mí también me parece interesante, va, me parece interesante lo de Willy Chavarría también por ser chicano, digamos, porque digamos, es un lugar incómodo para estar. Entonces, desde ese lugar me parece, me resulta, eh, me interpela desde ese lugar, digamos, ¿no? Esto de un lugar de incomodidad desde donde trabaja, digamos. Pero bueno, sí está buenísimo, muchas gracias. Bueno, Eh, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? Sí, dale. sí. Sí, yo quería, bueno, gracias Carolina por esto de, voy a chusmear esto último que me dijiste de innovación del INTI industrial. Gracias por la recomendación. Y le quería hacer una pregunta a Helga. ¿Es Helga, sí? ¿O Elga? Helga. Bueno, Sí, está bien, sí, Helga, sí. le quería preguntar si las marcas que analiza toma sobre todo la parte más productiva de diseño y de proceso creativo desde un enfoque de género, según entendí, no sé si entendí bien, pero si también toma la comercialización o el consumo de esas marcas, digamos, a qué públicos llega, cómo funcionan, cómo circulan, digamos, cuáles son los espacios de circulación, de consumo de esas marcas, le quería preguntar. Lo que más trabajo es la cuestión más como tradicional del diseño, por decirlo de una manera, que tiene que ver con, bueno, el proceso de diseño, la materialidad, los colores, un poco también el uso y la funcionalidad, y si de alguna manera a esa funcionalidad está siendo disruptiva o no. Pero sí también hago como una suerte de trabajo de campo en circuitos de diseño en donde voy a ver un poco, bueno, qué hay de nuevo, ¿no? Como que sobre todo hoy en día que creo que es muy fácil como sesgarse un poco por las redes, como bueno, que de hecho lo mencionó creo un poco Paula Miguel, ¿no? Como bueno, a veces es fácil sesgarse con las redes, decir, bueno, por ahí este está como más de moda que otro, entonces trato de ir a espacios de diseño por ahí menos conocidos, pero no es como tanto mi foco el consumo o el usuario, la verdad. No es algo Ok, que esté focalizándome en este momento. Me interesa más esto, como ir separando un poco por técnicas, ir pensando, bueno, el tejido punto, el tejido plano, la estampa, todo ese tipo de cosas como subpartes del diseño textil, cómo son abordadas y bueno, qué forma tienen hoy en día. Y un poco también el límite con el diseño indumentaria, ¿no? Como que estos ejemplos son como, están ahí, el diseño indumentaria, el claro, diseño textil, están textil, como claro, hermanados. indumentaria, claro, Pero a veces son claramente diferentes, o bueno, eso es lo que estoy tratando de trabajar también. bien, gracias. No, por favor. Sí, yo me quedé pensando, bueno, la exposición de Gabriela justamente y de Paula, y de verdad me parece como súper, súper interesante lo que están planteando, súper interesante, porque a mí me pasa que todo el tiempo en el aula se plantea esto, y de hecho este año en la materia que doy ahí en la UP, hablamos mucho esto de
¿qué pasa con el diseño de autor? ¿Qué pasa con el diseño de autor? O sea, ¿y qué pasó qué pasó con el Fashion Week? O sea, que, digamos, un Fashion Week que supo ser súper interesante y de pronto está súper apagado. Entonces es como que me parece realmente casi necesario esto de decir, bueno, esto que vos planteabas, Gabriela, políticas públicas, ¿cuáles fueron? ¿Qué pasó? Porque como una especie de lupa sobre esas cuestiones me parece fundamental y también preguntarnos esto de por qué no se puede, bueno, es casi una pregunta retórica, lo que voy a decir, ¿por qué no se puede sostener algo en un país tan inestable? No, o sea, ya está dicha la respuesta, pero digo, por ahí sostener, ¿desde qué lugar es sostener? ¿No? Esto de como un lugar de resistencia, decir, bueno, a ver, ¿se puede armar algo que pueda sostenerse en el tiempo? Porque también, digo, eh, muchos alumnos míos que se ponían súper críticos con el Fashion Week, que se puso realitista y que ya no hay diseño de autor y que no hay entradas para la gente y bla, 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 ¿no? Entonces, como pensar, bueno, pero el Fashion Week, que era una plataforma de visibilidad para los diseñadores, cuando comenzó, cómo comenzó, ¿no? Esto habla de cómo comenzó, de la mano de quiénes, cuáles eran los objetivos, porque por ahí en la raíz hay algo que decís, che, por ahí hay que plantearlo desde otro lugar, eh, por ahí tiene que pasar por otras manos, las coordinaciones, no sé, pero digo, me parece que es una pregunta que está buena y que es súper necesaria y que esas cosas que un poco a veces hasta duelen, ¿no? Como decir, bueno, egresan tanta gente y tantos diseñadores y supo ser tan interesante que duele esto de que esté tan desdibujado, entonces como meter ahí un poco la cuña, me parece fundamental, la verdad, buenísimo. Ay, Hola. no sé si Paula, vos querés decir algo. Eh, no. Perdón, tengo problemas para mutearme en Ah, el micrófono. no, si no hablaba yo, pero digo que... Bueno, gracias por los comentarios. Para hacer así como un spoiler de lo que viene, me parece como que, por un lado, ha dejado de ser un negocio para la Claro, gente que estaba gestionando eso. De hecho, en su momento lo había agarrado IRSA, que acá es como el consorcio más grande que administra los shoppings más importantes de la Argentina. 2008, eso pasa a manos del diario La Nación, que es justo cuando sale la claro, revista Olala, que fue como todo un boom también, no solo del diseño y en indumentaria, sino el diseño en general, que mostraba la revista, cuestiones de objetos, muebles, lifestyle diseñado, todo estaba diseñado, un gran combo. Y bueno, cambiaron justamente un poco la idea, es rastrear esto, ¿no? ¿Qué nuevas instancias aparecen? Esta, más que anónimo, es como esta cosa de atomización y de sobreoferta. Palermo, que era el barrio del sí, diseño, también está muy desdibujado, ¿no? Por un sí, lado, porque se repitió hasta que nos agotó. saturó, sí, Y por otro lado, porque, bueno, nada, que cambian las maneras de valorizar el terreno, del costo que te implica poder tener un punto de venta en el barrio o no, qué sé yo. Bueno, todas esas transformaciones como más de fondo, para mí, van impactando desde distintos lugares en estas conformaciones de trayectorias profesionales, de cómo me construyo como diseñadora, como diseñador, que están valorando tal vez otras cosas, ¿no? A mí me costaba mucho, por ejemplo, ya que estaban mencionando instancias en el aula, en otros años uno decía, bueno, ¿qué diseñadores les gustan de la Argentina o qué sé yo? Cuesta mucho que salgan nombres, o sea, casi ni Martín Churba te mencionan, que era un clásico, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué está pasando con esas cosas? ¿No? Por un lado podríamos decir entre muchas comillitas, democratización que te da la trama digital. Por otro lado, es una trama muy mediada donde funciona como una caja negra, donde uno sabe cómo ganás tus seguidores, tus consumidores, cómo les llegás, qué estrategias
tenés que desplegar para que el algoritmo te premie y lo muestre más gente. Bueno, en fin, todas esas cuestiones me parece que están cambiando la orientación de cómo se construía una figura, insisto en esto, ¿no? Volvamos a el diseño más académico, si se quiere, que fue el que quedó más pegadito acá en Argentina a lo que es el diseño de autor. Esas cosas Seguro. están como, por un lado, por estos procesos más socioeconómicos, pero por otro lado también de estos cambios generacionales, me parece un poco. Me reextendí, perdón. Muchas gracias por las preguntas disparadoras. No, Y súper bien, no, comparto esto que mencionabas de el desconocimiento que hay a los referentes del diseño local en las aulas y que bueno, que es como muy llamativo, ¿no? Entonces también lo pensaba algo que fue transversal en todas las exposiciones, la de Hazael sobre todo también, la cuestión de lo identitario, ¿no? Entonces también pensar, bueno, hay una decisión política en construir esas tradiciones o esas identidades, por lo menos en lo que tiene que ver con el diseño, sí, con el diseño de autor, con la moda, ¿no? O hay una decisión de intentar borrar, o más allá, es verdad que las nuevas tecnologías, las plataformas, la pospandemia, ¿no? Hay como un montón de cuestiones que tenemos que tener en cuenta para pensar estos cambios, pero creo que en lo que tiene que ver con lo textil en particular, también este, no lo puedo dejar, por eso digo, me interesa tanto el trabajo, tanto tuyo, Paula, como, va, todos, digo, ¿no? Pero en particular con este tema, el de Gabriela y el de Paula, porque es como la vinculación directa con cuestiones que tienen que ver con lo económico, ¿no? Entonces no es lo mismo si se abre la importación a mansalva o si hay una intención política de sostener esos emprendimientos, ¿no? Esos nombres, ¿no? Y que ya sean como parte de, digamos, de la cultura, ¿no? Que decís Pablo Ramírez, bueno, todo el mundo ya sabe quién es Churba, ¿no? Y ahora es como, bueno, me parece interesante la pregunta, ¿no? ¿Por qué esta ausencia o este desconocimiento? Y bueno, no hablo más, perdón, hablen. No. No. Yo quería decir algo. Ay, espera, se me va la luz. No, sobre lo de, o sea, dos cosas y aparte retomo lo que decís, Laura, porque me acordé, lo voy a llevar agua para mi molino, pero no tanto. Un poco cuando cambió el gobierno, en muchas entrevistas que le hacían a Daniel Feyerstein y sobre las medidas de este gobierno vinculadas con las políticas de memoria, Feyerstein hablaba en una entrevista me acuerdo que decía, bueno, es como que se creía que la relación con la memoria ya era como un terreno allanado que no, sobre el que no se podía volver para atrás y él decía, es algo que se va reconstruyendo permanentemente. Y pensaba en el trabajo de Paula porque digo, esto que vos hablabas, ¿no? De ir midiendo cómo se van legitimando los diseñadores. Y pensaba que eso también, esto digo, que hoy no se puede nombrar a Churba o a Pablo Ramírez, porque por ahí hay algo en el devenir histórico, digamos, que no han podido permanecer en esta actualidad, me imagino, y me imagino que el trabajo que vos estás planteando, Paula, de ir midiendo de acuerdo a estas nuevas formas digamos, de legitimización, por ahí permitan dar una respuesta también a eso. O sea, esto también, digo, como Gabriela, si entendí bien, este trabajo que vos vas a hacer tiene que ver con cómo se van construyendo estas nuevas legitimidades que de alguna manera va a poder dar cuenta de cómo, entre comillas, se deslegitimaron otros se borraron otros, pensaba, haciendo como un link. Y después quería preguntarte, Gabriela, algo también pura curiosidad, que más metodológico que vos decías y que también me parece esto de la ruptura de las políticas, ¿no? Que es algo que creo que como civiles de este país nos pasa en general, cómo va quebrando también la historicidad de ciertas medidas de gobierno. Me pregunta, como vos ya terminaste tu doctorado, pero estás avanzando, si te sirvió, si lo hiciste o no, encontrarte con diseñadores a los que, digo, armar una continuidad a partir de en quienes se asignaron las políticas, por decirlo del sello del buen diseño. O sea, entre los diseñadores, entre ese diseño, digamos, ¿se entiende mi pregunta? Si desde ahí vos podés armar una continuidad, en vez de desde la política, o metodológicamente no.
Em, a ver si entiendo bien la pregunta. Yo lo que hice es, por ejemplo, con los diseñadores y las empresas con las que trabajé para el doctorado, que fueron hasta el 2015, las políticas públicas hasta el 2015, porque bueno, después ya sabemos lo que pasó y un montón se discontinuaron las que yo estaba analizando, entonces, bueno, ahí terminó el periodo, pero después hice un seguimiento durante todo el macrismo hasta Alberto, digamos, sí, hasta el 20, sí, hasta el 2020, 2021, hice un seguimiento de todas esas empresas y qué había pasado en un nuevo contexto, como para ver, digamos, qué pasa frente a la interrupción de las políticas públicas. O sea, porque, digamos, se supone que muchas de estas políticas públicas son iniciales y de acompañamiento en las primeras instancias. No es una política pública para, por ejemplo, bueno, Churba en su momento acompañarlo o acompañar ahora a Jazmín Chevar. Si bien Jazmín Chevar participa del sello Buen Diseño, pero digamos, se supone que a la política pública, que Jazmín Chevar participe en el sello Buen Diseño, le genera legitimación a la política pública, ya no tanto a Jazmín Chevar, porque ya tiene ya su legitimación, digamos, dentro de una de las referentes que continúa vigente, podemos decir, ¿no? Em, entonces, la verdad que lo que sucede también es que, bueno, se interrumpen estas políticas públicas y no, y bueno, y empieza a cambiar un poco el foco en el que, digamos, yo lo que quería observar es cómo las empresas, si las empresas, digamos, luego de que ya no tienen, no perciben más los supuestos beneficios de las políticas públicas, pensando en que benefician, qué es lo que pasa con esas empresas. Y muchas de esas empresas, que esto da cuenta un poco de la debilidad del sector, sobre todo de las pymes, muchas de esas empresas empiezan, digamos, a tener problemas de comercialización, problemas de visibilización, problemas de producción incluso, digamos, sin ese acompañamiento, cuando se supone que en verdad muchas de esas políticas están pensadas para un acompañamiento a emprendimientos o pymes emergentes, digamos, no ya consolidadas, digamos. Entonces, ahí también hay un problema con la debilidad del sector. Por un lado, pymes en la industria textil e indumentaria, que es la que yo analicé, por un lado, pero por otro lado, lo que yo también observé es que los aprendizajes, muchas de las formas, por ejemplo, de comunicación, marketing, trabajo con el usuario, el consumidor y demás, todo eso, o incluso capacitaciones de diseño que cambiaron las formas de diseñar en las empresas, que igualmente eso sí sigue teniendo, digamos, sigue siendo útil y sigue siendo importante para esas empresas porque lo continúan, digamos, trabajando e incorporando. O sea, digamos, hay como que por un lado, si no hay acompañamiento de las políticas públicas, estas empresas les empieza a ir un poco mal, pero por otro lado también hay un montón de aprendizajes que continúan vigentes, digamos, y que sirven y que muchas de estas empresas que yo analicé continuaron, digamos, activas por lo menos hasta el 2021, 2022. Entonces, eso me parece importante. Son como las dos caras. Por un lado, no sé qué tan bueno, me pregunto, ¿no? ¿Qué tan bueno está que haya una dependencia tan grande del Estado? Y por otro lado, también digo que gracias, digamos, esos programas, esas políticas públicas, cambia también la forma, en muchos casos, de producción y de diseño de la indumentaria en las empresas. Entonces, y eso sí perdura. Entonces, bueno, yo hice las trayectorias o sea, el seguimiento, digamos, en los casos del doctorado. Ahora estoy analizando justamente, estoy haciendo el seguimiento de las empresas del sello Buen Diseño, focalizándome en empresas que recibieron más de 2 veces la distinción, para ver si ha cambiado eso cómo impactó, digamos, cuál es la repercusión de la distinción del sello Buen Diseño en las empresas. Así que ahora esto es en curso, así que no te podría decir demasiado, pero bueno, es lo que estoy haciendo. No, pero para mí es, bueno, es novedoso y es interesante porque esto, bueno, esto que estás diciendo, ¿no? Digamos, la necesidad del estímulo y al mismo tiempo la dependencia del estímulo, que es trasladable a otras escenas a nivel nacional, ¿no? Por lo Sí, menos de la Argentina.
Pero al mismo tiempo, bueno, una intervención colaborativa con una producción nacional, qué sé yo, exportable, creativa, un montón de cosas. Bueno, gracias. No, Acá, gracias. perdón, acá en el chat, Hazael dice que la experiencia en Perú es bastante semejante en cuanto a los referentes. ¿Querés contarnos un poco? No. Sí, un poco hace rato cuando hablaban acerca de cómo las nuevas generaciones van perdiendo esos referentes. eh, a ver, yo, por cierto, yo trabajo en una universidad aquí, creo que no me presenté adecuadamente. Yo trabajo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, en donde hay una facultad de diseño que tiene 4 carreras de diseño industrial, moda, se llama diseño y gestión en moda, precisamente diseño gráfico y diseño de interiores. Entonces, un poco uno de los retos a los que nos enfrentamos, sobre todo en las líneas de cursos transversales en las que integramos a estudiantes de diferentes carreras, es cuando hacemos la consulta sobre sus referentes. Y no ocurre solamente en gráfico, que es el área en el que yo me manejo, sino ocurre en los otros diseños. Entonces es interesante cómo el ejemplo clásico es en diseño industrial tienen un montón de diseñadores industriales contemporáneos, tanto clásicos, tanto Philippe Starr, que es como un primer referente que se le viene a todo el mundo a la cabeza, como más contemporáneos, pero cuesta que tengan referencias locales. Incluso en el mundo de la moda, por mis colegas que se mueven en esa área, he descubierto varios y varias diseñadoras que son bien interesantes, que están haciendo un trabajo con bastante proyección internacional. Y los chicos cuando los conocen es como un momento de revelación, como "¡Ah! Esto existe". Y creo que opera por esa desconexión del contexto. Esto es no llega ni siquiera a hipótesis, es como más una intuición. Creo que opera por esa desconexión con el contexto que a veces es resultado de las redes sociales. O sea, lo que hablaban acerca del algoritmo que funciona de manera mágica y misteriosa, y eventualmente ese funcionamiento mágico y misterioso nos abstrae cada vez más del entorno local y de la producción local. Creo que eso es algo bien curioso y algo a lo que hay que prestarle atención. Y con respecto a a lo que explicaba Gabriela, que me pareció interesantísimo, reflexionaba acerca de hasta qué punto hay herramientas que son herramientas propiamente de gestión y de repente no se están abordando con suficiente profundidad porque se abordan otras que de repente o desde el diseño se miran como más pertinentes. O sea, ¿en qué sentido lo digo? Procesos de producción dentro del diseño, o tendencias, o procesos creativos, etcétera, pero a la hora de emprender, a la hora de desarrollar una empresa y un emprendimiento, hay mucho de controlar número, hay mucho de controlar eso, costes de producción, proyección, inversión, presencia en redes sociales, presencia en medios, atención al cliente, atención al usuario final, valor agregado, todas esas cosas que de repente se pierden en la misma formación y que de repente, no lo sé, pero de repente en esos programas de estímulo también se ha descuidado un poco, quizás. Eso era lo que quería decir. Gracias. Ay, ay, perdón, ahora no podía aprender eso. Bueno, muchas gracias, Hazael. Bueno, ¿alguien más quiere? Lorena, acá querés decir algo? Todavía nos quedan 5 minutos. No, eso Bueno, que le ponía ahí a Hazael como que algo que acá yo veo que sucedió en un momento y que ahora ya no, pero o no en este momento, pero que en algún momento acá sucedió que hubo esto un que, momento del auge del claro, diseño cuando actual fue, en el diseño. viste, que salieron los Costume y Churba, bueno, y Ramírez, y eran como referentes importantes de acá y ahora está un Sí, poco, la pregunta es por qué ahora no, ¿no? exacto, Eso, sí, 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 y sí, que no ha pasado tampoco tanto tiempo, ¿no? exacto, sí, No, sí, y comparando, digo, no sé, está bien, centros productores de moda, no sé, Chanel en Francia, no sé, como que hay como exacto, marcas, cosas que son imborrables y que ya son parte de la cultura, ¿no? Y porque acá no exacto. gusta tanto. Claro, y que están vivos, digamos, porque no es que porque están vivos y siguen produciendo, entonces hay una pregunta que está buena ahí. Pero bueno, eso para seguir charlando, José. Bueno, ¿alguien más quiere hacer algún comentario?
Bueno, si no, Yo, nada. yo solamente le quería decir a Helga, nada que ver, pero asocié mucho lo que vos, una cosa, hay una línea de juguetes, de peluches, que se llaman Bicho Canasto y que me hizo acordar a tu trabajo, ¿no sé, la conoces? Ah, porque también digo algo vinculado con el diseño y con lo que consumimos, que muchos juguetes y peluches de niños no tienen nada que ver con lo que, por ejemplo, es el animal o sea, son cosas que de repente las agarrás y decís, ¿y esto qué es? Ah, se supone que es una jirafa y no tiene nada que ver con una jirafa. Y es una chica, estoy viendo, que no veo que tenga el sello de buen diseño, pero tiene toda una producción de animales que se parecen a los animales y son todos animales de Argentina, digamos. No sé, lo reasocié con las producciones que vos mostraste, sobre todo con la última. No sé, me pareció que tenían relación. Te lo quería decir para que lo mires, por lo menos. Eso. Bueno, lo voy a mirar. Muchas gracias. Bueno, si no hay más comentarios, nada, agradecerles nuevamente. La verdad que sus trabajos a la exposición excelente y prometedores, así que nada, espero que sea un estímulo para que puedan avanzar y terminar con sus artículos, porque realmente creo que tienen mucho potencial y ya habrán visto, ¿no? Que genera como bueno, que es como un debate necesario, ¿no? Que cada una presentó temas que invitan mucho a reflexionar. Así que agradecerles y bueno, nada, que estemos en contacto. Y bueno, nos vemos la próxima, ya, quizás ya con el cuaderno en vías de publicación o publicado, esperemos. Gracias a vos, Bueno, Lau. muchas Gracias, gracias. 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 Gracias por la Gracias a todos. invitación, gracias a todos, un Gracias, placer, Lau. hermoso, hermoso, gracias. Nos vemos. Chao, nos vemos. Chau, chau. Muchas